Hola, ¿qué tal, jóvenes? Nuevamente bienvenidos a su curso de CCNA 1 y el día de hoy vamos a realizar un ejemplo más dos ejemplos más de cómo realizar un subnetting tradicional, un subnetting classful, utilizando una dirección IP base y, por supuesto, calculando los identificadores de red, hosts válidos y direcciones de broadcast de cada uno de los segmentos indicados. Como comenté hace un momento, tenemos dos ejercicios, uno que nos piden 3 subredes para una IP en donde vamos a generar 30 subredes. Entonces nos piden calcular el identificador de la red 27, la red 15 y la red 3. Y en el siguiente ejercicio vamos a realizar algo similar, solo que con una red un poco más grande, en donde vamos a calcular 3800 subredes para una IP 160.5.0.0 y obtendremos la subred número 3705, 1888 y 171. ¿De acuerdo? Voy a iniciar el ejemplo con el ejercicio más sencillo, que es el de capturar 30 subredes, ¿verdad? Con la IP base, que es 200.7.7.0. Muy bien. Eh, Como ya lo hemos venido manejando en las clases de teoría y realizando diversas prácticas sobre este mismo estilo de ejercicio, lo primero que tengo que identificar es la clase de mi dirección IP base que me están ofreciendo. En este caso es una 200.7.7.0 y analizando el primer octeto, que es el que me delimita la clase de las direcciones IP, yo puedo afirmar que es una dirección de tipo clase C. La clase C se ubica en el rango de 192 en el primer octeto hasta 223. ¿Sale? Muy bien, ya que la identifiqué, también conozco por defecto que su máscara es, por tanto, de 24 bits, diagonal 24. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos por su diseño de ser una clase C, estos tres octetos ya son parte de la máscara de red y no voy a poder utilizarlos para ningún cambio o ningún trabajo adicional. Muy bien, dicho lo anterior, lo que sigue es identificar el número de subredes que me están pidiendo para yo poder aplicar la fórmula que ya todos conocemos y que ya también habíamos explicado en ejercicios pasados. La fórmula que yo tengo que aplicar es encontrar un número, una potencia de 2, un valor de n, 2 a la n, que restándole 2 me dé un valor mayor o igual al número de subredes que a mí me están solicitando. En este caso, jóvenes, me están solicitando 30 subredes. Por lo tanto, yo con la fórmula 2 elevado a la n menos 2 tengo que encontrar ese valor que sea mayor o igual que 30, ¿de acuerdo? Si realizo la ejecución de la fórmula, puedo afirmar que 2 elevado a la quinta potencia y restándole 2 me deja en los 30 hosts, es decir, es igual, no es mayor, pero sí es igual y por lo tanto el valor de n ahora es 5, ¿sí? Muy bien, con eso en mente, yo también puedo ahora decir que la máscara de red va a cambiar, y que esos 5 bits de n serán tomados por el control de la máscara de red original para generar la nueva máscara. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tenía originalmente 24, voy a adicionar 5 más, me queda una máscara de 29. Ahora bien, ¿qué tengo que proceder a hacer? En teoría, yo ya puedo calcular las subredes que me están solicitando. Y para ello voy a realizarlo de la siguiente manera. Mis primeros 3 octetos en este caso, jóvenes, no son ya parte de mi control. Son parte de la máscara de red y por lo tanto no los voy a atacar, no los voy a tocar, no los voy a atacar. Perfecto. Ya que lo identifiqué, el último octeto es el que queda libre y es en donde me sobran a mi bits para poder manipular los hosts dentro de la red. Por lo tanto, si los 3 primeros octetos son 24 bits en máscara, yo acabo de adicionar 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Y por lo tanto me queda para la parte de host 3 bits libres. Muy bien. Con esa base voy a volver a generar una fórmula que me va a servir en el caso de calcular valores de subredes en diferentes octetos que no solamente sean en el cuarto o en el tercero, es decir, vamos a estar saltando. Para nuestro ejemplo 1, este ejercicio,
me voy a mantener en el cuarto octeto, pero aún así debo de recordar lo que voy a hacer en otros ejercicios con los valores de la nueva submáscara y con los valores que me sobran de host. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy literalmente a aplicar la misma fórmula de 2 a la n, pero ahora yo sé que aquí tengo, para este ejemplo, 5 bits en la submáscara. Es decir, aquí tengo 2 elevado a la 5 y que por tanto esto tiene un valor de 32, ¿cierto? Y del otro lado yo tengo igual la fórmula 2, pero elevada a la 3, que son los 3 bits que están aquí en la parte de host. Y me dan un valor de 8, ¿de acuerdo? Excelente. Ya que tengo esos valores calculados, yo debo recordar que todo lo que quedó en la parte de la submáscara me va a ayudar para dividir, ¿verdad? Para que sea el divisor de mi identificador de red, ¿sí? Contra estos valores de bits que yo tengo aquí, con lo cual me van a dar en la división un resultado de división y además me puede generar un residuo. El residuo, si es que sobra, va a terminar multiplicando al número de hosts disponibles para acabar en el cuarto octeto. ¿De acuerdo? Cuarto, tercer octeto, de acuerdo a lo que me estén preguntando. Si yo aplico dicho funcionamiento para este ejercicio, podemos también corroborar que es válido. Sin embargo, el análisis quizá quede sobrado. En este caso, repito, ¿por qué sobrado? Porque no voy a pasar al tercer octeto ni mucho menos al segundo octeto. Todo va a quedar dentro del último octeto, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esa premisa, puedo aplicar la fórmula, las fórmulas que conocemos para calcular el ID 27. Y si yo lo calculo utilizando las fórmulas que yo conozco, debería yo entonces primero dividir, ¿verdad? Debería yo dividir 27 entre 32. Y eso me va a dar un valor decimal, por supuesto, pero con un número entero en cero, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Cuando les da un cero en esta división, ¿verdad? Es de que no voy a cambiar prácticamente de octeto. Lo que me interesa ahora sí es realizar la fórmula para sacar el residuo de la división de 27 de 32 y aquí nos va a dar 27. Dicho lo anterior, yo tengo que multiplicar ese valor de residuo por el número de host que me dio aquí, que es 8, para calcular el valor de la subred. ¿Cómo queda esto, jóvenes? Muy sencillo. Esto fue la aplicación de las fórmulas y aquí, de este lado, voy a adicionar una columna más para tener más espacio. De este lado, 200 queda igual, 7 queda igual, 7 queda igual, pero aquí el 0 en entero, sin la parte decimal, me deja en el mismo octeto, ¿sale? Aquí redondeo, no. 0 en el resultado de la división, me deja en el último octeto. No voy a brincar hacia acá, ¿de acuerdo? Pero ahora tengo que calcular el valor de la subred 27 en el cuarto octeto. Para eso voy a utilizar 27 por 8 y me da 216. Esto quiere decir que el identificador de la red número 27, jóvenes, es 200.7.7.216. El rango de hosts válidos, ya lo debemos saber, es sumarle 1 al identificador de red, ¿de acuerdo? Y para calcular mi broadcast, lo que yo tendría que hacer es, dentro de la parte de host, yo tendría que colocar todos en unos y sumar ese valor al identificador de red. Si yo prendo todos estos en uno, voy a tener un valor de 7. Si yo sumo 216, le sumo 7, ¿verdad? A 216 le sumo 7, me deja en 223. Y por lo tanto, el último host válido es uno menos que el broadcast.
el cual sería 222. Eso quiere decir que las IPs, ¿verdad?, van a correr desde, perdón, aquí es insertar una más. Este es el ID de la subred 27. Este es primer host válido, último host válido y broadcast. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente análisis. Necesito calcular el ID de la red número 15. Primero, no voy a cambiar de octeto, pero si ustedes quieren podemos dividir entre 32 y después multiplicar el valor del residuo por 8. ¿Sale? Vamos a hacerlo. Si yo divido 15 entre 32, me sigue dando 0 en la parte entera, pero un valor decimal, el cual no me interesa. Cuando tengo valor decimal quiere decir que voy a tener un residuo, jóvenes. Entonces, si yo vuelvo a aplicar la fórmula del residuo, ¿verdad? Tengo que voy a dividir 15 entre 32 y me da 15. Si yo multiplico este valor de residuo por la parte de host, que es 8, me va a dar el nuevo valor de la IP. En este caso no toco, repito, los primeros 3 octetos, pero al yo ejecutar 15 por 8, tengo 120. ¿De acuerdo? Muy bien. Este 120, el primer host válido sería 121. El último host válido, para calcularlo, primero me voy al broadcast. Igual que lo anterior, si yo enciendo todos estos, jóvenes, me dan un valor de 7 en decimal, el cual le debo de sumar al valor inicial del ID y me da 127. Por lo tanto, los hosts válidos serían de 121 a 126. ¿De acuerdo? Perfecto. Y por último, jóvenes, ya el último paso de este ejercicio es la subred número 3. Igualmente, si quieren ustedes aplicar la fórmula, yo debo dividir 3 entre 32 y me da un valor que no es entero, ¿verdad? Por lo tanto, más bien el valor entero me dio 0. Eso quiere decir que no voy a cambiar de octeto, jóvenes. Pero en la parte de host yo necesito calcular residuo de dividir 3 entre 32 y ahí nos dan 3, ¿de acuerdo? Si yo multiplico 8 por 3, me va a dar el identificador de la red. 8 por 3, 24. Por lo tanto, el primer host válido es 25. Y para calcular el último, primero le sumo 7 al ID y me da 31. Por lo tanto, el último es 30. ¿De acuerdo? Y de esta forma hemos calculado nuestros valores de ID, primer host válido, último host válido y valor de broadcast. Muy bien, voy a pasar al segundo ejercicio, el cual, si se fijan, sí es un poco más grande, pero voy a tomar realmente la misma base de todo lo que estamos haciendo aquí. Me voy a llevar esto para agilizar un poquito el ejercicio, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar a trabajar con este. La IP base es 160.5.0.0, ¿de acuerdo? Esto nos lleva a concluir que es una dirección de clase B. ¿Por qué? Porque está dentro del rango de 128 a 191 en el primer octeto. Por defecto, las máscaras de clase C tienen una máscara de 16 bits en prefijo o lo que sería igual 255.255.0.0 a nivel decimal. Las cosas cambian un poco aquí porque nos están pidiendo, si se dan cuenta, un número mucho más grande de subredes, el cual no podemos nosotros afirmar que n es igual a 5 como en el ejercicio pasado. Tenemos que volver a trabajar en el cálculo para, en esta ocasión, calcular un exponente, ¿verdad?, de la base 2 que nos lleve a cubrir el número de 3800 subredes. Eso quiere decir 2 a la n menos 2 deberá ser mayor o igual a 3800 subredes. ¿Cuál es ese valor, jóvenes? Si yo coloco 2 a la 11, 12 menos 2, creo que ahí está. 2 a la 12. 2 a la 12 sería el valor
que yo requiero para cubrir la cantidad de subredes que me están pidiendo. Esto quiere decir, por tanto, que nuestro valor de n, jóvenes, es 12. ¿De acuerdo? Ya que lo calculé, tengo ahora que trabajar con esa nueva máscara. Y esa máscara la voy a obtener adicionando esos 12 bits a la máscara por defecto, ¿de acuerdo? Si yo adiciono esos 12 bits, jóvenes, a la máscara que ya tengo ahí, me va a dar un valor de 28. ¿Están de acuerdo? Ese es el valor de la nueva máscara. Sin embargo, parece que es similar al anterior, pero no lo es. Y a continuación voy a hacer el cálculo de por qué no lo es. Mira, en el ejercicio pasado hablábamos de que 3 octetos estaban ocupados. En este ejercicio, 3 octetos deberían estar ocupados también, pero hemos cambiado, ¿verdad? Cambiado a un rango mayor de redes y por tanto los valores ya van a cambiar. Bien, voy a borrar esto que está aquí. Muy bien. Originalmente los dos primeros octetos de nuestra dirección IP son los que no cambian, ya que esos valores vienen por defecto y es la máscara de red que ocupa los 16 bits. Entonces yo voy a empezar a trabajar ahorita desde el tercer octeto. Ese tercer octeto va a ser modificado, ¿verdad? Y por lo tanto, mi corte en primer lugar ya no va a estar aquí y voy a tener que cambiar estas características de aquí arriba y anunciar o desglosar no solamente un octeto, sino 2 octetos. En este caso voy a hacer son 8, 1, 2, 3, 4 más, 5 más, 28, 24, 25, 26, 27, 28, hasta aquí. 9, 32. ¿De acuerdo? Voy a seleccionar esto también y los llevo aquí. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos entonces, primer y segundo octeto no se mueven. Tercer octeto, listo. Cuarto octeto, también está listo. Muy bien. Con la base que teníamos, jóvenes, quedamos que son 16 bits, ¿verdad? Originales de estos dos primeros octetos. La nueva máscara es de 28. Aquí ya tengo 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que hasta acá es ahora el tema de la submáscara de red. Y que los hosts, bueno, pues tendrán que reducirse a muchos menos, porque ahora la nueva máscara está hasta acá. Voy a cambiar esto aquí y así quedan los hosts. Eso quiere decir que el corte, jóvenes, aparece de este lado, ¿de acuerdo? De este lado, lo voy a marcar un poco más, un contorno más grueso. Listo. Muy bien, jóvenes. Estos valores también, por tanto, van a cambiar de ubicación. Estos valores ahora son acá y acá me queda esto. Ahora, con la base de los 16 bits originales que tenemos, estos dos primeros octetos no van a cambiar. E incluso hemos de fijarnos aquí que los valores de submáscara y de host van a estar diferenciados en otra forma, ya que aquí también estamos acabando prácticamente con un segundo octeto, con un tercer octeto, perdón, y este valor va a quedar prácticamente fuera de nuestro alcance de manipulación de bits. Entonces, en lo que nos vamos a enfocar es en el último octeto de nueva cuenta, en donde quedaron 4 bits después de haber adicionado los 12 hacia los 16 básicos de los 28 nuevos que tomamos.
4 del último octeto quedaron para la parte de submáscara, ¿sí? Y otros 4 quedaron para la parte de host. Eso quiere decir que yo tengo, voy a borrar esto, este color ya no debe pertenecer aquí. Muy bien. Voy a descombinar esto también. Voy a cortar y voy a pegar esto acá. Y ahora tenemos un 2 a la 4, ¿de acuerdo? 2 a la 4 que nos deberá llevar un valor de 16. Y de este lado también, ¿de acuerdo? Muy bien. Voy a hacer esto un poquito más grande para que se alcance a leer la submáscara. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que ahora, como les comentaba hace unos minutos, el ejercicio cambió, el ejercicio es más grande y nos pide calcular un identificador de red mucho más lejano, en donde en esta ocasión sí vamos a poder saltar de segmento y no nada más quedarnos en el cuarto, ya que la submáscara está ocupando todo este territorio. De hecho, esto sí debería yo colocarlo en todo esto porque es una submáscara, ¿de acuerdo? Y bueno, la fórmula sí va sobre estos 4 que sobraron en el último octeto. Bien, dicho lo anterior, jóvenes, lo que yo tengo que hacer es exactamente lo mismo que en el ejercicio pasado, pero ahora, si se dan cuenta, me están pidiendo localizar el identificador de red 3705, el cual, muy bien, voy a dividir 3705 entre 16, jóvenes, que es el valor que queda en el último octeto en la parte de la submáscara, y me da un valor entero, pero con decimal. La parte decimal entera es la que me interesa, la parte decimal sobrante no me interesa, ¿de acuerdo? Tengo que calcular el residuo también. El residuo, jóvenes, es del resultado de dividir 3705 entre 16 y me da un residuo de 9. Con lo anterior, jóvenes, entonces yo puedo ya desglosar el identificador de red. 165, 0, perdón, como aquí saltó, aquí nada más tenemos 4, aquí estamos saltando al tercer octeto con la división que estamos realizando. El tercer octeto es el valor entero del resultado de la división estándar, es decir, 231. No es el resultado, ¿verdad? No es el resultado con decimal, es el resultado entero solamente. Y ya sabemos que en el cuarto octeto debemos multiplicar el valor del residuo por el valor que nos da el 2 a la n, que es el número de hosts sobrantes. En este caso es 16 y por lo tanto sería 9 por 16, me da 144. Este es el ID, jóvenes, que tengo para la red 3705. Muy bien, ¿cómo calculo el primer host válido? Le sumo 1 al identificador de red y para el broadcast yo necesito sumarle al ID la cantidad de los hosts encendidos. Es decir, si yo enciendo este en 1, 1, 1, 1, los valores decimales son 1, 2, 4 y 8. Eso quiere decir que tenemos 8 y 4 son 12, 15 a nivel decimal. Entonces aplico 144 más 15 y me da 159. 159 y por lo tanto el último válido es uno antes que este, que es el broadcast. Listo. Coloco aquí identificador, primer válido, último válido, broadcast. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué hago con la 1888, jóvenes? Lo mismo. 1888 entre el valor que está a mi izquierda a partir del número de corte, a partir del bit de corte, del último bit de la submáscara, es decir, 16. Me quedo con la parte entera, muy bien, de hecho salió enterito. Y calculo el residuo. Residuo de 1888 entre 16
y me da 0. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? La misma base hasta el segundo octeto, ¿verdad? Tercer octeto me da 118, que es el valor entero de la división, y multiplico el residuo por los hosts a la derecha, 16. 0 por 16, pues es 0, ¿verdad? Entonces, este es el identificador. Primer host válido es 1 más que el identificador. Dirección de broadcast es sumar 15 al identificador de red, en este caso. Y el último válido es 14. ¿Sale? Muy sencillo. Y por último, la red 171, jóvenes, igual 171 entre 16. Aquí si me da valor entero con decimal, tomo solamente la parte entera y calculo también mi residuo, ¿verdad? Mi residuo de 171 entre 16 y me da 11. Muy bien. Coloco los mismos valores de los primeros dos octetos en este caso, jóvenes. El tercero, ¿cuál es? La parte entera del resultado de la división, 10, y el residuo lo multiplico, para mi ejemplo, por 16. Muy bien. Primer host válido, 177. Mi broadcast le tengo que sumar al identificador todos los hosts encendidos en la parte de host, que en este caso son 15, y uno antes del broadcast es mi último válido, ¿de acuerdo? Muy bien. Esos son los valores, jóvenes, que seguramente les pedirán calcular en el examen. Muy bien, hasta aquí por hoy. Cualquier duda, estoy disponible en correo electrónico o por cualquier comentario aquí en el video. Espero haya sido de su agrado y sobre todo que lo hayan entendido. Nos vemos la próxima.